Queridos hermanos y hermanas en la fe, en medio del dolor humano, cuando el cuerpo se debilita y el espíritu se siente cansado, la palabra de Dios no guarda silencio. Al contrario, se hace más cercana, más fuerte y más necesaria. Hoy somos invitados a acercarnos a este salmo, no como a una fórmula mágica, sino como a un lugar de encuentro vivo con el Dios que sana, consuela y sostiene. No hay enfermedad, por grave que parezca, que pueda resistir el poder de una fe entregada en confianza. La enfermedad toca una de las dimensiones más frágiles de nuestra existencia. Nos confronta con nuestros límites, con el miedo, con la incertidumbre. A veces llega de manera inesperada, otras veces se prolonga y desgasta lentamente. En cualquiera de sus formas, la enfermedad no es solo una experiencia física, sino también espiritual. Por eso, Dios no responde solo con palabras de alivio, sino con una presencia que acompaña, que fortalece y que abre un horizonte de esperanza. Amados hijos de Dios, este salmo ha sido rezado durante generaciones por corazones heridos, por cuerpos cansados, por almas que buscaban consuelo, no porque el texto en sí tenga un poder automático, sino porque en él resuena la promesa de un Dios que no abandona a los suyos en la prueba. Cuando un enfermo eleva esta oración con fe, no está hablando al vacío, está dirigiéndose a un Padre que escucha, que conoce el sufrimiento y que actúa según su amor. La Sagrada Escritura nos recuerda que Dios no es indiferente al dolor humano. Él escucha, Él se acerca. En los salmos encontramos gritos de angustia, súplicas desesperadas y, al mismo tiempo, confesiones profundas de confianza. Esta tensión no es una contradicción, es el lenguaje de la fe auténtica, que se atreve a hablar con Dios tal como está, sin máscaras ni discursos vacíos. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que sana desde lo profundo. La sanación que Dios ofrece no siempre coincide con nuestras expectativas inmediatas, pero siempre alcanza el núcleo de la persona. A veces sana el cuerpo, otras veces fortalece el espíritu para atravesar la prueba con una paz que el mundo no puede dar. Queridos hermanos y hermanas, cuando decimos que ni la peor enfermedad soporta este salmo, no estamos afirmando que toda dolencia desaparecerá de inmediato. Estamos proclamando una verdad más profunda. Ninguna enfermedad tiene la última palabra cuando el corazón se apoya en Dios. La última palabra siempre pertenece al amor, a la misericordia y a la fidelidad divina. En la oración, el enfermo no queda solo frente a su dolor. La oración crea comunión, une al que sufre con Dios y también con la iglesia entera que intercede. Cada palabra pronunciada con fe se convierte en un acto de entrega. Cada silencio vivido ante Dios se transforma en espacio de gracia. Amados hijos de Dios, la enfermedad puede hacernos sentir inútiles, dependientes, incluso olvidados. Sin embargo, ante Dios, el enfermo ocupa un lugar privilegiado. Su oración tiene un peso particular, porque nace de la fragilidad confiada. Dios no desprecia el cuerpo debilitado, ni el ánimo cansado. Al contrario, se inclina con ternura hacia quien sufre. Este salmo no es solo para pedir curación, sino también para recuperar la esperanza. La esperanza no niega la gravedad de la situación, pero impide que el sufrimiento se convierta en desesperación. Rezar este salmo es recordar que, incluso en la noche más oscura, Dios sigue presente, que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que acompaña en la enfermedad. No siempre comprendemos el porqué del dolor, pero sí podemos descubrir el para qué, para confiar más, para amar más, para unir nuestro sufrimiento al de Cristo, que transformó el dolor en fuente de vida
Queridos hermanos y hermanas en la fe, muchos enfermos cargan no solo con el peso de la enfermedad, sino también con el miedo al futuro, con la angustia por los seres queridos, con la sensación de ser una carga. Este salmo se eleva como una respuesta de Dios a esos temores. Nos recuerda que cada vida tiene un valor infinito. Incluso cuando la fuerza física disminuye, la oración milagrosa no actúa como un acto aislado, sino como un camino. Cada vez que se reza este salmo con fe, algo se mueve en lo profundo. Tal vez no siempre se perciba de inmediato, pero la gracia comienza a actuar, fortaleciendo, consolando y renovando. Amados hijos de Dios, rezar por los enfermos es un acto de amor que une cielo y tierra. Cuando oramos por quienes sufren, nos convertimos en instrumentos de la misericordia divina. Este salmo puede ser rezado por el enfermo o por quienes lo acompañan. En ambos casos, la oración crea un lazo invisible, pero real, de comunión y de esperanza. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que obra incluso cuando no lo vemos. Dios actúa en el silencio, en la espera, en la perseverancia. Ninguna oración sincera se pierde, ninguna lágrima ofrecida queda sin respuesta. Queridos hermanos y hermanas, al comenzar este camino de oración, dejemos de lado la prisa y la exigencia de resultados inmediatos. Acerquémonos a este salmo con humildad, como quien se apoya en un bastón seguro. Digámosle a Dios: aquí estoy, con mi dolor, con mi miedo, con mi esperanza. Esa entrega ya es una forma de sanación. La fe no elimina automáticamente la enfermedad, pero transforma la manera de vivirla. El corazón que confía ya no está solo frente al dolor. Está sostenido por una promesa que no falla. Amados hijos de Dios, que este salmo sea para nosotros una fuente de consuelo, una luz en la oscuridad y un recordatorio constante de que Dios sigue actuando. No ignores esta oración si estás enfermo o si acompañas a alguien que sufre. En ella, Dios quiere tocar el corazón y derramar su gracia. Detengámonos un momento, respiremos con calma, preparemos el interior para dejar que la palabra actúe. Este es solo el comienzo de un camino de fe, sanación y esperanza. Queridos hermanos y hermanas en la fe, cuando el sufrimiento entra en la vida, no lo hace en silencio, trae consigo preguntas, temores y, muchas veces, una sensación de soledad difícil de expresar con palabras. La enfermedad no solo toca el cuerpo, sino que hiere el ánimo y pone a prueba la fe. Por eso, Dios no responde al dolor humano con indiferencia, sino con cercanía. Este salmo se convierte entonces en un puente entre la fragilidad humana y la misericordia divina. El enfermo, en su debilidad, se encuentra en una tierra sagrada. Allí donde las fuerzas se agotan, la fe puede crecer de un modo nuevo. No es una fe triunfalista ni superficial, sino una fe desnuda, que se apoya únicamente en Dios. Cuando el cuerpo ya no puede más, el corazón aprende a orar de otra manera, con menos palabras y con más verdad. Amados hijos de Dios, rezar este salmo en medio de la enfermedad es un acto de profunda confianza. No se trata de negar el diagnóstico ni de ignorar la realidad médica, sino de reconocer que, más allá de todo pronóstico, Dios sigue siendo el Señor de la vida. La ciencia cuida el cuerpo, la oración sostiene el alma. Ambas pueden caminar juntas cuando el corazón se abre a la gracia. En la historia del pueblo de Dios, la enfermedad nunca ha sido signo de abandono divino. Al contrario, muchas veces se ha convertido en lugar de encuentro, de revelación y de transformación. Dios no se aleja del lecho del enfermo, se sienta a su lado, escucha su respiración cansada
y recoge cada suspiro como una súplica preciosa. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que permanece junto al que sufre. Dios no huye del dolor humano, lo asume, lo comprende y lo transforma desde dentro. En este salmo, el enfermo no habla solo, habla acompañado por la fe de generaciones que han confiado antes. Queridos hermanos y hermanas, muchas enfermedades traen consigo un sentimiento de impotencia. El enfermo descubre que ya no controla su tiempo, su cuerpo ni su ritmo. Esta pérdida de control puede generar angustia, rabia o desesperanza. Sin embargo, cuando se presenta ante Dios en oración, esa impotencia puede transformarse en abandono confiado. Decirle a Dios no puedo más no es una señal de debilidad espiritual, sino un acto de verdad. La fe auténtica no exige fortaleza constante, permite la fragilidad. Este salmo da palabras a quienes ya no saben cómo orar, a quienes solo pueden ofrecer su cansancio y su silencio. Amados hijos de Dios, la enfermedad también revela cuánto necesitamos a los demás. Nadie atraviesa el dolor en soledad total. A veces es la familia, otras veces los amigos, los médicos o quienes oran a la distancia. Este salmo une todas esas presencias en una sola súplica. Cuando alguien ora por un enfermo, su voz se convierte en extensión del amor de Dios. No subestimemos el poder de la intercesión. La oración hecha por amor tiene una fuerza inmensa. No siempre cambia de inmediato la situación externa, pero siempre cambia algo en el interior. El enfermo se siente acompañado, sostenido, recordado, y eso, en medio del dolor, ya es una forma de sanación. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que actúa a través de la comunión. Ningún sufrimiento vivido en fe queda aislado. Todo dolor ofrecido se convierte en semilla de gracia para otros. Queridos hermanos y hermanas en la fe, rezar este salmo es también un acto de resistencia espiritual. En un mundo que a veces descarta al enfermo y al débil, la oración proclama que cada vida es sagrada. Incluso cuando el cuerpo no responde, el enfermo no es un peso inútil, es un lugar donde Dios se manifiesta de manera especial. La fe nos enseña que el valor de la vida no depende de la productividad ni de la autonomía, sino del amor con el que es acogida. Este salmo recuerda al enfermo su dignidad intacta. Incluso cuando se siente frágil o dependiente, amados hijos de Dios, la enfermedad puede llevarnos a cuestionar a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tanto tiempo? Estas preguntas no escandalizan a Dios. Él las escucha con paciencia. El Salmo permite expresarlas sin miedo, porque en la oración no hay censura del corazón. Dios no siempre responde con explicaciones, pero siempre responde con presencia. A veces la respuesta es una paz inesperada, otras veces una fortaleza que no sabíamos que teníamos. La oración no elimina el misterio, pero lo hace habitable. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que sostiene en la incertidumbre. Incluso cuando no entendemos, podemos confiar. Incluso cuando el dolor persiste, podemos descansar en Dios. Queridos hermanos y hermanas, rezar este salmo en la enfermedad es también unir el propio sufrimiento al de Cristo. Él no evitó el dolor, lo atravesó con amor. En la cruz, Jesús transformó el sufrimiento en camino de salvación. Cuando el enfermo reza, su dolor no queda aislado, se une a una historia de amor redentor. Esta unión no glorifica el dolor, pero le da un sentido nuevo. El sufrimiento ofrecido se convierte en intercesión, en acto de amor por otros, en semilla de esperanza. Dios no desperdicia nada de lo que se le entrega con fe. Amados hijos de Dios, no ignores esta oración si estás cansado de luchar.
No ignores este salmo si la enfermedad parece no tener fin. En la repetición fiel de la oración, incluso cuando parece estéril, la gracia sigue actuando. Dios trabaja en lo oculto, en el silencio, en la perseverancia. Cada vez que este salmo es pronunciado, algo se mueve en el cielo y en el corazón. Tal vez no siempre lo percibamos, pero la promesa permanece. Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Queridos hermanos y hermanas en la fe, detengámonos nuevamente en silencio. Pensemos en los enfermos que conocemos, en los nombres que llevamos en el corazón. Presentémoslos ante Dios sin prisa, sin exigir, sin condiciones. Confiemos que este salmo siga siendo para nosotros un refugio, una fuente de esperanza y un recordatorio de que ninguna enfermedad, por grave que sea, puede apagar la luz de la fe cuando el corazón se abandona en Dios. Queridos hermanos y hermanas en la fe, cuando el sufrimiento se prolonga y la enfermedad parece no dar tregua, el corazón humano entra en una etapa delicada, la del combate interior. No siempre es un combate visible, pero sí profundo. Es la lucha entre la esperanza y el cansancio, entre la confianza y la tentación de rendirse. En este momento, el salmo se convierte en un ancla que sostiene al alma para que no sea arrastrada por la desesperanza. La enfermedad prolongada desgasta no solo el cuerpo, sino también la paciencia. Los días se repiten, las fuerzas disminuyen y el ánimo puede oscilar entre la resignación y la protesta silenciosa. Dios conoce este desgaste. Él no se sorprende de nuestra fragilidad ni se aleja cuando el corazón se cansa. Al contrario, se hace más cercano, más atento, más compasivo. Amados hijos de Dios, este salmo es una voz que se levanta cuando las propias palabras ya no alcanzan. Hay momentos en los que el enfermo no sabe qué pedir, ni cómo pedirlo. El salmo ora por él, con palabras nacidas de una fe probada en la noche. Al recitarlo, el corazón se apoya en una tradición viva de confianza que atraviesa generaciones. En la Sagrada Escritura, muchos hombres y mujeres de fe atravesaron enfermedades largas y pruebas persistentes. No todos fueron curados de inmediato. Algunos caminaron durante años con una fragilidad que los acompañó hasta el final. Sin embargo, ninguno de ellos fue abandonado. La fidelidad de Dios no depende de la duración del sufrimiento, sino de su promesa de estar presente. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que permanece incluso cuando la prueba se alarga. Dios no mide el tiempo como nosotros. Cada día vivido en fe, incluso en la enfermedad, tiene un valor eterno. Queridos hermanos y hermanas, el combate interior del enfermo muchas veces es invisible para los demás. Desde fuera, se puede ver un cuerpo en reposo. Por dentro, puede haber una lucha intensa por mantener la esperanza. Este salmo acompaña esa lucha. No exige una fe perfecta, solo una fe sincera. Aunque sea pequeña como un suspiro, la oración no elimina automáticamente el cansancio, pero impide que el cansancio se convierta en desesperación. Rezar este salmo día tras día es un acto de perseverancia. Es decirle a Dios, no entiendo todo, pero sigo confiando. Esa fidelidad sencilla es preciosa ante sus ojos. Amados hijos de Dios, la enfermedad también puede despertar sentimientos de culpa. Algunos se preguntan si han hecho algo mal, si merecen lo que les ocurre. Este pensamiento hiere profundamente el alma. El Salmo viene a desmontar esa mentira. Dios no castiga con la enfermedad. El dolor no es una condena, es una condición humana que Dios ha decidido habitar con nosotros. Jesús nunca culpó a los enfermos. Al contrario, se acercó a ellos con ternura, los tocó, los miró
los defendió en cada gesto suyo, reveló el corazón del Padre. Este salmo prolonga esa mirada de compasión y la hace presente hoy. En cada habitación donde alguien sufre, que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que libera de la culpa. La fe sana primero el corazón, para que el cuerpo, si es voluntad de Dios, también pueda ser sanado. Queridos hermanos y hermanas en la fe, rezar este salmo es también aprender a esperar sin desesperar. La espera cristiana no es pasividad, es confianza activa. El enfermo que ora no se cruza de brazos, se entrega. Su entrega no es resignación, sino esperanza sostenida. En la espera, Dios trabaja. A veces lo hace transformando la situación externa, otras veces transformando el interior. Hay sanaciones que no se ven en los análisis médicos, pero que son igual de reales: una paz inesperada, una reconciliación interior, una fortaleza que sorprende incluso a quien la recibe. Amados hijos de Dios, cuando la enfermedad obliga a detener el ritmo de la vida, se abre un espacio nuevo para el encuentro con Dios. Lo que antes estaba cubierto por la prisa, ahora puede emerger con claridad. Recuerdos, preguntas, heridas antiguas, deseos profundos. El Salmo ofrece un lugar seguro donde todo eso puede ser presentado a Dios sin miedo. No ignores esta oración si la enfermedad ha cambiado tu manera de vivir. Dios también habla en esos cambios, no siempre para explicar, sino para acompañar. El silencio del enfermo, unido a la oración, se convierte en un lenguaje que Dios comprende plenamente. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que habla en el silencio. A veces, Dios no responde con palabras, sino con una presencia que sostiene. Queridos hermanos y hermanas, este salmo también sostiene a quienes acompañan al enfermo. La familia y los cuidadores cargan con un peso que a veces no saben cómo expresar. Ven el dolor de alguien a quien aman y se sienten impotentes. La oración se convierte entonces en un acto de entrega compartida. Rezar por un enfermo es amar cuando no se puede hacer más. Es confiar cuando la medicina ha hecho todo lo posible. Es sostener cuando las fuerzas humanas se agotan. Este salmo une al enfermo y a quienes lo rodean en una misma súplica, creando un espacio de comunión profunda. Amados hijos de Dios, no ignoremos la fuerza espiritual del enfermo. Aunque el cuerpo esté débil, su oración tiene una profundidad especial. Desde la fragilidad, el enfermo puede interceder por otros, ofrecer su sufrimiento, amar con una intensidad nueva. Dios no desperdicia ninguna oración nacida del dolor confiado. La enfermedad no anula la misión del creyente, la transforma. El enfermo sigue siendo parte viva del cuerpo de la Iglesia. Su oración sostiene, su fe edifica, su esperanza ilumina. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que convierte la fragilidad en fuente de gracia. Allí donde el mundo ve debilidad, Dios ve un corazón disponible. Queridos hermanos y hermanas en la fe, detengámonos nuevamente en silencio. Pensemos en quienes están atravesando una enfermedad larga, en quienes luchan cada día sin saber cuándo llegará el alivio. Presentémoslos ante Dios con respeto y ternura. Que este salmo continúe acompañando el combate interior del enfermo, sosteniendo su esperanza y recordándole que no está solo. Ninguna enfermedad, por prolongada que sea, puede apagar la luz que nace de una fe entregada. Queridos hermanos y hermanas en la fe, cuando la enfermedad avanza y el cuerpo se debilita, el corazón humano se enfrenta a una experiencia que pocos desean, pero que muchos llegan a conocer: la vulnerabilidad total. En este punto, ya no se trata solo de soportar el dolor físico, sino de aprender a vivir desde una dependencia nueva.
La enfermedad nos recuerda que no somos autosuficientes, que necesitamos de otros y, sobre todo, que necesitamos de Dios. Este salmo se convierte entonces en una escuela de humildad y de abandono confiado. La vulnerabilidad no es un defecto, es una verdad profunda de nuestra condición humana. Cuando la enfermedad la pone al descubierto, puede provocar miedo o vergüenza. Sin embargo, ante Dios, la vulnerabilidad no es motivo de rechazo, sino de cercanía. Dios se inclina hacia quien ya no puede sostenerse solo. Él no exige fortaleza aparente, acoge la fragilidad real. Amados hijos de Dios, este salmo enseña al enfermo a orar desde donde está, no desde donde le gustaría estar. No pide palabras elaboradas ni sentimientos elevados. Basta con presentarse tal como uno se siente cansado, frágil, a veces confundido. La oración verdadera no nace de la perfección, sino de la verdad. Y la verdad, incluso cuando duele, es siempre un lugar donde Dios puede actuar. La enfermedad obliga muchas veces a recibir ayuda. Para algunos, esto resulta especialmente difícil. Acostumbrados a dar, a trabajar, a decidir, ahora deben aceptar ser cuidados. Este cambio puede herir el orgullo y generar resistencia interior. El Salmo acompaña este proceso, ayudando al corazón a descubrir que dejarse cuidar también es una forma de amar, que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que se manifiesta en la dependencia. Dios mismo ha querido necesitar de otros cuando se hizo hombre. En su debilidad, nos mostró que la dependencia confiada no humilla, sino que une. Queridos hermanos y hermanas, la vulnerabilidad también despierta preguntas profundas sobre el sentido de la vida. Cuando la salud ya no acompaña, cuando los planes se interrumpen, el corazón se pregunta, ¿qué valor tiene ahora mi vida? ¿Para qué sirvo? ¿Qué sentido tiene este tiempo? El Salmo no ofrece respuestas teóricas, pero ofrece una presencia que acompaña estas preguntas sin miedo. Ante Dios, la vida nunca pierde su valor, incluso cuando el cuerpo no responde. La persona sigue siendo amada infinitamente. Este salmo recuerda al enfermo que su dignidad no depende de lo que puede hacer, sino de lo que es. Y lo que es ante Dios es siempre un hijo amado. Amados hijos de Dios, la enfermedad también puede llevar al silencio forzado. Hay días en los que hablar cuesta, en los que la mente se fatiga, en los que las fuerzas no alcanzan ni siquiera para orar con palabras. Este salmo abraza también ese silencio, porque Dios entiende el lenguaje del corazón, incluso cuando no se pronuncia una sola frase. El silencio ofrecido a Dios no es vacío, es una oración profunda, a veces más elocuente que cualquier palabra. El suspiro, la respiración cansada, la lágrima silenciosa son formas de oración cuando se viven en presencia de Dios. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que escucha incluso lo que no se dice. Dios no necesita explicaciones, conoce el interior del ser humano. Queridos hermanos y hermanas en la fe, la vulnerabilidad del enfermo puede convertirse en un lugar de encuentro auténtico con los demás. Las máscaras caen, las apariencias se disuelven, lo esencial sale a la luz. Muchas veces, en la enfermedad, se fortalecen vínculos, se sanan relaciones, se pronuncian palabras largamente postergadas. Este salmo acompaña también estos encuentros. Ayuda a vivirlos con gratitud y con paz. La enfermedad, sin ser deseada, puede convertirse en un tiempo de reconciliación y de verdad. Dios actúa también en estas dinámicas humanas, transformando el dolor en ocasión de comunión. Amados hijos de Dios,
No ignoremos la fuerza espiritual que nace de la vulnerabilidad aceptada. Cuando el enfermo deja de luchar contra lo inevitable y se entrega con confianza, algo profundo se libera en el interior. No es resignación, es abandono, no es derrota, es confianza. Este abandono no significa renunciar a la esperanza de sanación. Significa confiar el proceso entero a Dios, sin condiciones. Significa decir: Señor, confío en ti, tanto si me sanas como si me acompañas en el camino. Esta oración tiene una fuerza inmensa. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que transforma la debilidad en lugar de gracia. Allí donde el ser humano se siente más pequeño, Dios se hace más grande. Queridos hermanos y hermanas, la vulnerabilidad también enseña a vivir el presente. Cuando el futuro es incierto, el hoy adquiere un valor nuevo. Cada pequeño gesto, cada visita, cada palabra amable se convierte en un regalo. El Salmo ayuda al enfermo a descubrir esta riqueza escondida en el instante presente. No ignores esta oración si la enfermedad ha reducido tu mundo. Dios no mide la vida por su extensión, sino por su profundidad. Un día vivido en confianza puede tener un valor eterno. Amados hijos de Dios, este salmo sostiene al enfermo en los momentos en que la fragilidad se hace más evidente, cuando la noche se alarga, cuando el dolor no cede, cuando el cansancio es profundo. La oración se convierte en refugio. No siempre trae alivio inmediato, pero nunca deja al corazón solo. Dios permanece. Esa es la promesa que atraviesa todo el Salmo. Permanecer con el que sufre, permanecer junto al que espera, permanecer fiel incluso cuando todo parece frágil. Queridos hermanos y hermanas en la fe, detengámonos una vez más en silencio. Pensemos en quienes hoy viven esta vulnerabilidad extrema. Presentémoslos ante Dios con amor y respeto. No pidamos solo curación, pidamos también consuelo, fortaleza y paz. Que este salmo siga siendo un apoyo firme en el camino del enfermo, porque ninguna fragilidad es demasiado grande para el amor de Dios, y ninguna enfermedad puede apagar la esperanza cuando el corazón se abandona en Él. Queridos hermanos y hermanas en la fe, cuando la vulnerabilidad ha sido aceptada y el corazón ha aprendido a descansar en la presencia de Dios, se abre una etapa decisiva del camino espiritual del enfermo, la esperanza que se renueva en medio de la prueba. No es una esperanza ingenua ni un optimismo forzado, es una esperanza humilde, nacida de la certeza de que Dios permanece fiel incluso cuando el cuerpo no responde y el horizonte se vuelve incierto. La esperanza cristiana no niega el dolor ni lo minimiza, lo atraviesa. Permite mirar la realidad con verdad sin quedar atrapados por ella. En la enfermedad, esta esperanza se convierte en una fuerza silenciosa que sostiene el ánimo y evita que el sufrimiento se transforme en desesperación. El Salmo acompaña este aprendizaje, recordando una y otra vez que la vida no está abandonada al azar, sino sostenida por un amor que no falla. Amados hijos de Dios, hay días en los que la esperanza parece lejana, días en los que el cansancio es tan profundo que incluso confiar resulta difícil. En esos momentos, la oración no exige grandes palabras ni emociones intensas. Basta con repetir el salmo como quien se aferra a una cuerda segura, la repetición fiel, incluso cuando no se siente nada. Mantiene abierta una puerta por donde la gracia puede entrar. La esperanza no se mide por lo que sentimos, sino por la decisión de no cerrar el corazón. El enfermo que vuelve a la oración, aún sin fuerzas, está diciendo con su vida: sigo confiando. Ese gesto, pequeño y silencioso, tiene un valor inmenso ante Dios. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que renueva la esperanza cuando parece agotarse.
Dios no pide una fe heroica, pide una fe perseverante, capaz de volver una y otra vez, incluso en la noche. Queridos hermanos y hermanas, la esperanza también se alimenta de la memoria. Recordar cómo Dios ha sostenido en el pasado ayuda a confiar en el presente. El Salmo invita a esta memoria agradecida, a reconocer los signos de fidelidad que han acompañado la vida, incluso en medio de pruebas anteriores. Para el enfermo, esta memoria puede ser una fuente de consuelo. No se trata de idealizar el pasado, sino de reconocer que Dios ha estado presente antes y que no se retirará ahora. La esperanza se fortalece cuando el corazón aprende a leer la propia historia con una mirada creyente. Amados hijos de Dios, la enfermedad puede hacer que el futuro se perciba como una amenaza, planes interrumpidos, proyectos suspendidos, sueños que parecen alejarse. En este contexto, la esperanza cristiana no promete un futuro sin dificultades, pero sí promete una presencia que acompaña cada paso. El Salmo enseña a vivir el futuro sin miedo excesivo, no porque todo esté claro, sino porque todo ha sido confiado. La esperanza no exige garantías, se apoya en una promesa. Dios no abandona a quienes confían en Él. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que sostiene la esperanza más allá de las circunstancias. Incluso cuando el camino no se entiende, la esperanza permite seguir avanzando sin perder el sentido. Queridos hermanos y hermanas, en la fe, la esperanza del enfermo no se vive en aislamiento, se entreteje con la esperanza de quienes lo acompañan. Familiares, amigos, cuidadores participan de este camino, compartiendo temores y esperanzas. El Salmo une estas voces en una sola oración, creando un espacio de comunión donde nadie camina solo. Cuando la comunidad ora por el enfermo, la esperanza se multiplica. No siempre cambia de inmediato la situación externa, pero sí transforma el ambiente interior. El enfermo se siente sostenido, quienes acompañan encuentran fortaleza. La oración compartida crea una red invisible de amor y confianza. Amados hijos de Dios, la esperanza cristiana no es pasiva. Se expresa en pequeños gestos de vida, en el cuidado recibido y ofrecido, en la paciencia cultivada, en la capacidad de agradecer incluso en medio del dolor. Estos gestos no eliminan la enfermedad, pero la llenan de humanidad. El Salmo inspira esta esperanza activa. Invita a no encerrarse en el sufrimiento, a seguir abriéndose a la vida en la medida de lo posible. Un gesto amable, una palabra de aliento, una sonrisa cansada pueden ser signos de esperanza tan reales como una curación visible. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que hace fecunda la esperanza. Allí donde el mundo ve solo límite, Dios ve un espacio donde su gracia puede actuar. Queridos hermanos y hermanas, la esperanza también se purifica en la enfermedad. Se desprende de expectativas irreales y se vuelve más esencial. El enfermo aprende a esperar no solo una curación, sino también la paz, la reconciliación, la presencia de Dios. Esta esperanza más profunda no depende de resultados concretos. Se apoya en la relación. No ignores esta oración si sientes que tus expectativas han sido desilusionadas. Dios no destruye la esperanza, la transforma. Lo que parecía perdido puede convertirse en un bien más profundo, aunque distinto de lo que imaginábamos. Amados hijos de Dios, hay una esperanza que no se ve, pero que sostiene todo el camino, la esperanza de que el amor tiene la última palabra. Esta esperanza atraviesa el dolor, la incertidumbre y la fragilidad. No elimina el sufrimiento, pero lo ilumina desde dentro. El Salmo es un canto a esta esperanza silenciosa. Cada versículo recuerda que Dios está cerca, que escucha, que actúa. A veces su acción es visible,
otras veces es interior. En ambos casos, la esperanza se mantiene viva, que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que sostiene incluso cuando la respuesta tarda. La espera no es pérdida de tiempo cuando se vive en fe. Queridos hermanos y hermanas en la fe, detengámonos nuevamente en silencio. Pensemos en las esperanzas que hoy llevamos en el corazón, especialmente aquellas que parecen frágiles. Presentémoslas a Dios sin exigir, sin condiciones. Confiemos que este salmo continúe renovando la esperanza del enfermo y de quienes lo rodean, porque ninguna enfermedad, por grave que sea, puede apagar la esperanza cuando el corazón se abandona en Dios. Y véselo así, paso a paso. La esperanza se convierte en una luz discreta que acompaña el camino, incluso en la noche más larga. Queridos hermanos y hermanas en la fe, cuando la esperanza ha sido purificada por la prueba y sostenida en la perseverancia, el corazón del enfermo es invitado a un aprendizaje aún más profundo, el de la paciencia confiada. No se trata de una paciencia pasiva ni resignada, sino de una paciencia viva, tejida de fe, que sabe esperar sin endurecerse y resistir sin perder la ternura. En la enfermedad, la paciencia se convierte en un camino espiritual exigente y fecundo. La enfermedad impone ritmos que no elegimos, obliga a esperar resultados, diagnósticos, mejorías que a veces se retrasan o no llegan como esperamos. Esta espera puede generar inquietud y frustración. Sin embargo, cuando se vive en oración, la espera se transforma en un espacio donde Dios actúa en silencio. El Salmo acompaña este tiempo, enseñando al corazón a no desesperar cuando el tiempo se alarga. Amados hijos de Dios, la paciencia cristiana no nace de la fuerza de voluntad, sino de la confianza. Es la confianza la que permite esperar sin amargura. El enfermo que ora aprende poco a poco que no todo depende de su esfuerzo ni de su comprensión. Aprende a soltar la ansiedad de controlar el proceso y a confiar el tiempo a Dios. No ignores esta oración cuando la espera se vuelve pesada. La oración no acelera el reloj, pero aligera el corazón. Permite vivir cada día como un don, incluso cuando no hay noticias nuevas ni cambios visibles. La paciencia sostenida por la fe transforma la espera en ofrenda. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que actúa en los tiempos largos. Dios no tiene prisa, porque su amor es fiel. Lo que Él obra en el corazón durante la espera es tan valioso como aquello que concede al final. Queridos hermanos y hermanas, la paciencia en la enfermedad también implica aprender a convivir con la incertidumbre. No saber cuánto durará la prueba, cómo evolucionará la situación o qué traerá el mañana puede ser una carga pesada. El Salmo no elimina esta incertidumbre, pero ofrece un lugar seguro donde depositarla. En la oración, el enfermo puede decir, no sé qué pasará, pero confío. Esta frase sencilla encierra una fe profunda. No niega el miedo, pero lo entrega. No exige certezas, pero se apoya en una presencia. Así, la incertidumbre deja de ser una amenaza constante y se convierte en un espacio habitado por Dios. Amados hijos de Dios, la paciencia también se prueba en los pequeños detalles del día a día, el dolor que vuelve, la fatiga que no cede, las limitaciones que se repiten. En estos momentos, la tentación es endurecer el corazón o caer en la queja constante. El Salmo invita a otro camino, el de la paciencia que se renueva en lo pequeño. Cada día vivido con paciencia es una victoria silenciosa, no siempre visible, pero real. Dios ve estos gestos interiores y los recoge como ofrenda preciosa. La paciencia no elimina el sufrimiento, pero impide que el sufrimiento domine el corazón.
que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que sostiene en la repetición. Allí donde todo parece igual, Dios sigue actuando. Queridos hermanos y hermanas en la fe, la paciencia del enfermo tiene también un valor para quienes lo rodean. Enseña a amar sin prisas, a acompañar sin exigir resultados, a respetar los ritmos del otro. La enfermedad se convierte así en una escuela de humanidad para toda la comunidad. El Salmo sostiene esta paciencia compartida. Recuerda que cuidar, esperar y acompañar también son formas de oración. No todo se expresa con palabras, muchas veces. La presencia fiel es la oración más profunda. Amados hijos de Dios, vivir la paciencia cristiana no significa reprimir las emociones. El enfermo puede sentirse cansado, triste o incluso enfadado. La paciencia no consiste en negar estos sentimientos, sino en no dejar que gobiernen el corazón. La oración crea un espacio donde todo puede ser presentado a Dios sin miedo. No ignores esta oración cuando la paciencia parece agotarse. Dios no exige lo que no da. Cada vez que el corazón se abre, aunque sea con dificultad, la gracia renueva la fuerza interior. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que renueva la paciencia cuando se agota. Dios no abandona al que espera. Queridos hermanos y hermanas, la paciencia cristiana está profundamente unida a la esperanza. No espera en vano, espera con sentido. Sabe que cada momento vivido en fe tiene un valor que trasciende lo inmediato, incluso cuando no se comprende el porqué. La paciencia permite sostener el para quién, para Dios, para el amor, para la vida. El Salmo mantiene viva esta orientación. Recuerda al enfermo que su espera no está vacía. Cada día ofrecido, cada dolor confiado, cada silencio vivido en fe se convierte en semilla de gracia. Amados hijos de Dios, detengámonos nuevamente en silencio. Reconozcamos los tiempos de espera que vivimos o acompañamos. Presentémoslos a Dios sin prisa, sin exigencias. Confiemos que este salmo siga enseñando al corazón del enfermo la paciencia que no endurece, la espera que no desespera y la confianza que no se apaga, porque ninguna enfermedad puede vencer a un corazón que aprende a esperar en Dios con fe viva y humilde. Queridos hermanos y hermanas en la fe, cuando la paciencia confiada ha sido ejercitada en el tiempo largo de la enfermedad, el Espíritu abre al corazón a un aprendizaje decisivo, el abandono filial. No es un abandono que se rinde, sino un abandono que se entrega. No es renuncia a la esperanza, sino descanso en las manos de Dios. En este punto del camino, el enfermo aprende a decir con verdad: hágase tu voluntad, no como resignación amarga, sino como acto de amor confiado. El abandono filial nace cuando el corazón comprende que Dios no es un juez distante, sino un Padre cercano. La enfermedad, al despojar de seguridades, puede conducir a esta verdad profunda. Ya no se apoya uno en la fuerza, ni en el control, ni siquiera en la comprensión total de lo que sucede. Se apoya en Dios, y ese apoyo, lejos de debilitar, sostiene. Amados hijos de Dios, este abandono no se logra de una vez ni sin lucha. A menudo se alcanza a través de idas y vueltas, de momentos de confianza y de otros de resistencia. El Salmo acompaña este proceso con palabras que enseñan a soltar sin miedo. Al repetirlo, el corazón aprende lentamente a confiar más allá de lo que ve o entiende. No ignores esta oración cuando te resulte difícil soltar. Dios no exige un abandono perfecto, recibe un abandono sincero, incluso cuando el corazón se resiste, incluso cuando la entrega es temblorosa. La gracia actúa. Dios mira la intención más que la perfección.
Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que acoge la entrega imperfecta. El Padre no espera héroes, sino hijos que confían. Queridos hermanos y hermanas, el abandono filial transforma la manera de vivir la enfermedad. El dolor no desaparece necesariamente, pero pierde su capacidad de dominarlo todo. El enfermo descubre una libertad nueva, la libertad de no tener que sostenerlo todo por sí mismo. Esta libertad no es evasión, es descanso. En este descanso interior, la oración se vuelve más simple. Ya no busca tantas explicaciones ni soluciones inmediatas. Se convierte en presencia, en estar con Dios, en permanecer. El salmo se vuelve entonces un susurro confiado, una respiración espiritual que acompaña cada día. Amados hijos de Dios, abandonarse en Dios no significa dejar de pedir. El corazón sigue clamando por sanación, por alivio, por fuerza, pero ahora lo hace sin exigencia, sin condiciones. Presenta sus deseos y los confía. Esta actitud libera al corazón de la angustia de tener que obtener una respuesta concreta para poder confiar. No ignores esta oración cuando te sientas dividido entre pedir y aceptar. Dios comprende esa tensión. El abandono filial no elimina el deseo de sanar, lo purifica. Permite desear sin aferrarse, pedir sin desesperar, esperar sin exigir. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que enseña a pedir con confianza y a aceptar con paz. Queridos hermanos y hermanas en la fe, el abandono filial también tiene un impacto profundo en quienes acompañan al enfermo. Cuando ven a alguien confiar en medio del dolor, su propia fe se fortalece, no porque el sufrimiento sea idealizado, sino porque la confianza revela una fuerza que no viene de este mundo. El Salmo sostiene también a quienes cuidan, les enseña a acompañar sin controlar, a estar presentes sin imponer, a amar sin desesperar. El abandono del enfermo invita a los demás a confiar juntos, a caminar unidos en la fe, amados hijos de Dios. Abandonarse en Dios no significa perder la dignidad, sino reconocerla. El hijo que confía sabe que es amado. La enfermedad no le quita valor, lo coloca en un lugar de especial cercanía con el corazón de Dios. En ese lugar, la vida adquiere un significado nuevo, profundo. Incluso cuando no se entiende todo, no ignores esta oración si la enfermedad te ha hecho sentir pequeño. Dios se acerca precisamente a quien se reconoce pequeño. El abandono abre el corazón para recibir un amor que no depende de la fuerza ni del éxito. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que se derrama en la pequeñez. Queridos hermanos y hermanas, el abandono filial no elimina el miedo de una vez para siempre. Hay días en los que el temor vuelve, en los que la incertidumbre pesa. En esos días, el salmo se convierte nuevamente en apoyo. Repetirlo no es retroceder, es perseverar. Cada acto de abandono renueva la confianza. Dios no se cansa de recibir nuestra entrega. Incluso cuando se repite, cada vez que el corazón vuelve a Él, la relación se profundiza. El abandono no es un punto de llegada, es un camino que se recorre paso a paso. Amados hijos de Dios, detengámonos un momento. Imaginemos colocar en las manos de Dios aquello que más nos pesa hoy: el dolor, el miedo, la incertidumbre, no para olvidarlo, sino para confiarlo. Ese gesto interior es una oración poderosa. Que este salmo continúe enseñando al corazón del enfermo el abandono que libera, la confianza que sostiene y la paz que nace de saberse en manos de Dios. Porque ninguna enfermedad puede vencer a un corazón que aprende a confiar como un hijo en el amor fiel del Padre. Queridos hermanos y hermanas en la fe, cuando el corazón ha aprendido el abandono filial y descansa con mayor confianza en las manos de Dios,
Se abre un nuevo horizonte interior, la comunión profunda con el sufrimiento redentor. No se trata de buscar el dolor ni de glorificar la enfermedad, sino de descubrir que, cuando el sufrimiento es ofrecido con amor, se convierte en un lugar donde Dios actúa con una fecundidad misteriosa. En este punto del camino, el enfermo ya no vive solo para sí, sino que su vida, incluso herida, se transforma en intercesión. La comunión con el sufrimiento redentor no anula el deseo de sanación. El corazón sigue pidiendo alivio, descanso y curación, pero ahora comprende que, mientras espera, puede amar de una manera nueva. La enfermedad, sin ser elegida, se convierte en un espacio donde el amor se purifica y se ensancha. El Salmo acompaña este descubrimiento, enseñando a ofrecer cada día como una oración viva. Amados hijos de Dios, ofrecer el sufrimiento no significa comprenderlo todo ni aceptarlo sin lágrimas. Significa confiarlo. Es decirle a Dios: toma esto que me pesa y úsalo para el bien. Esta ofrenda no necesita palabras solemnes, nace del corazón. Un dolor entregado con fe se convierte en semilla de gracia para otros. Aun cuando el enfermo no llegue a ver sus frutos, no ignores esta oración cuando el dolor parece inútil. En Dios, nada se pierde. Ninguna noche vivida en fe queda estéril. El Salmo recuerda que el amor de Dios puede transformar incluso lo que no entendemos en fuente de vida para muchos. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que hace fecundo el sufrimiento ofrecido. Dios no multiplica el dolor, multiplica el amor cuando el dolor se confía. Queridos hermanos y hermanas, esta comunión redentora une al enfermo con todos los que sufren en el mundo. Ya no se vive el dolor como una experiencia aislada, sino como parte de una humanidad herida que espera consuelo. El Salmo ensancha el corazón, permitiendo que la oración personal se convierta en intercesión por otros, por los enfermos solos, por quienes no pueden orar, por quienes han perdido la esperanza. La enfermedad puede reducir el espacio físico, pero ampliar el espacio interior desde una cama, desde una habitación silenciosa. El corazón puede abrazar al mundo entero. Esta es una de las obras más silenciosas y poderosas de Dios en el enfermo. Amados hijos de Dios, no todos están llamados a comprender este misterio de la misma manera ni al mismo tiempo. Hay días en los que ofrecer el sufrimiento parece imposible. En esos días, basta con decir: Señor, ayúdame. Incluso esa súplica es ya una forma de entrega. Dios acoge tanto la ofrenda generosa como el deseo frágil de poder ofrecer. El Salmo sostiene este proceso sin imponer cargas. No exige heroicidades. Invita a confiar, poco a poco. Incluso cuando el corazón está cansado, Dios no mide la grandeza de la ofrenda, sino el amor con el que se presenta. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que respeta los tiempos del corazón. Dios no apresura, acompaña. Queridos hermanos y hermanas en la fe, la comunión con el sufrimiento redentor transforma también la manera de mirar a quienes nos rodean. El enfermo que ha atravesado el dolor con fe desarrolla una sensibilidad especial hacia el sufrimiento ajeno. Comprende sin palabras, acompaña con presencia, ora con profundidad. Su experiencia se convierte en fuente de consuelo para otros. Este consuelo no siempre se expresa con discursos. A veces se manifiesta en una mirada serena, en una palabra sencilla, en un silencio compartido. El Salmo educa el corazón para este tipo de consuelo humilde, que no pretende explicar, sino acompañar. Amados hijos de Dios, ofrecer el sufrimiento también libera al corazón de la amargura, no porque el dolor desaparezca,
sino porque encuentra un sentido más profundo. La amargura nace cuando el sufrimiento se vive como absurdo. La fe lo transforma en lugar de encuentro con Dios. Esta transformación no es inmediata, pero es real. No ignores esta oración si sientes que el dolor te ha endurecido. Dios puede ablandar el corazón incluso después de mucho tiempo. El Salmo es un camino de regreso a la confianza y a la ternura. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que transforma la herida en fuente de compasión. Queridos hermanos y hermanas, la comunión redentora no aparta al enfermo de la realidad, sino que lo inserta más profundamente en ella. Su oración se convierte en un servicio silencioso. La Iglesia vive también de esta oración escondida, de esta fidelidad que no se ve, pero que sostiene. Cada enfermo que ofrece su dolor con fe participa de una misión preciosa, no visible, pero esencial. El Salmo recuerda esta dignidad y la protege del olvido. Ante Dios, esta ofrenda tiene un valor inmenso. Amados hijos de Dios, hay momentos en los que el sufrimiento se intensifica y la ofrenda parece desbordar las fuerzas. En esos momentos, el Salmo vuelve a ser apoyo, no para exigir más entrega, sino para recordar que Dios nunca pide lo que no da. La gracia precede siempre a la ofrenda. No ignores esta oración cuando te sientas al límite. Dios no espera más de lo que puedes dar. Incluso el descanso confiado es una forma de oración. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que sostiene en el límite. Queridos hermanos y hermanas en la fe, detengámonos nuevamente en silencio. Pensemos en los sufrimientos que hoy cargamos y en aquellos que cargan otros. Presentémoslos a Dios sin explicaciones, sin exigencias. Ofrezcámoslos con humildad. Que este salmo siga enseñando al corazón del enfermo que su vida, incluso herida, tiene un valor inmenso, porque en las manos de Dios, el sufrimiento ofrecido se transforma en amor que salva y esperanza que no se apaga. Queridos hermanos y hermanas en la fe, cuando el sufrimiento ha sido ofrecido y el corazón ha aprendido a vivir en comunión redentora, surge de manera casi imperceptible un don precioso, la paz que no depende de la salud del cuerpo, sino de la presencia viva de Dios. Esta paz no es ausencia de dolor ni negación de la realidad, sino una serenidad profunda que sostiene incluso en medio de la fragilidad. Es la paz que nace cuando el alma sabe que no está sola. La enfermedad, vista desde fuera, puede parecer una derrota. Sin embargo, cuando es vivida en fe, se convierte en un espacio donde Dios concede una paz que el mundo no puede dar. El Salmo acompaña este proceso interior, ayudando al corazón a descansar sin dejar de luchar, a confiar sin dejar de esperar, a vivir sin quedar atrapado por el miedo. Amados hijos de Dios, esta paz no llega de golpe ni de la misma manera para todos. A veces aparece como un instante breve de calma en medio del dolor, otras veces se instala lentamente, como una certeza silenciosa que sostiene el día a día. En ambos casos, es un don. No se conquista por esfuerzo humano, se recibe cuando el corazón se abre. No ignores esta oración si anhelas paz. Dios no promete eliminar todas las dificultades, pero sí promete estar presente en ellas. Y donde Dios está, incluso el sufrimiento puede ser habitado con serenidad. El Salmo recuerda una y otra vez esta verdad: el Señor es refugio, fortaleza y descanso para el alma cansada. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que concede la paz en medio de la prueba. Una paz humilde, real, posible incluso cuando el cuerpo duele. Queridos hermanos y hermanas, la paz interior transforma la manera de vivir la enfermedad. El corazón deja de resistirse constantemente a lo que no puede cambiar y aprende a habitar el presente. El pasado ya no pesa con culpa excesiva
y el futuro deja de ser una amenaza permanente. El hoy se convierte en el lugar donde Dios se hace cercano. Esta transformación no significa indiferencia ni pasividad. El enfermo sigue cuidándose, sigue esperando la curación, sigue luchando, pero ya no lo hace desde la angustia, sino desde una confianza más profunda. El Salmo sostiene esta actitud, recordando que la vida no se reduce a la enfermedad, aunque la incluya. Amados hijos de Dios, la paz que Dios concede en la enfermedad no es solo para el enfermo, se derrama también sobre quienes lo rodean. Una persona en paz transmite serenidad, incluso sin palabras. Su actitud se convierte en consuelo para la familia, en fortaleza para los cuidadores, en testimonio silencioso para la comunidad. No ignores esta oración si acompañas a un enfermo. El salmo se convierte en una lámpara encendida. Repetir el salmo en esos momentos no es un acto automático, es un gesto de confianza. Es decirle a Dios, aquí estoy. Incluso así, y Dios responde permaneciendo. Esa permanencia es la raíz de la paz. Amados hijos de Dios, la paz que nace de la fe permite reconciliarse con uno mismo. El enfermo deja de verse solo como alguien limitado y comienza a reconocerse como alguien amado. Esta reconciliación interior sana heridas antiguas, suaviza exigencias desmedidas y permite mirarse con misericordia. No ignores esta oración si la enfermedad ha despertado dureza interior. Dios puede devolver al corazón una ternura que parecía perdida. El Salmo es un camino hacia esa reconciliación profunda, que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que reconcilia y pacifica. Dios no viene a acusar, viene a sanar. Queridos hermanos y hermanas, la paz interior también fortalece la fe frente al miedo a la muerte, no porque elimine el temor natural, sino porque lo envuelve en esperanza. El creyente no se enfrenta solo al límite último de la vida. Se sabe acompañado por un Dios fiel que no abandona ni siquiera en el último paso. El Salmo no habla de muerte con desesperación, sino con confianza. Recuerda que la vida no termina en el dolor ni en la enfermedad. Esta esperanza, incluso cuando es tenue, sostiene al corazón. Amados hijos de Dios, no todos llegan a esta paz de la misma manera ni al mismo ritmo. Algunos la experimentan claramente, otros la intuyen de forma frágil. Dios acoge ambos caminos. Lo importante no es sentir, sino permanecer abiertos. La paz se recibe cuando el corazón deja de cerrarse. No ignores esta oración si la paz parece lejana. Dios sigue trabajando incluso cuando no lo percibimos. La fidelidad silenciosa prepara el terreno para que la paz brote. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que actúa en lo oculto. Queridos hermanos y hermanas en la fe, detengámonos nuevamente en silencio, respiremos despacio, permitamos que la paz, aunque sea pequeña, encuentre un lugar en el corazón. No la forcemos, no la exijamos, simplemente confiemos. Que este salmo continúe siendo un refugio donde el enfermo y quienes lo acompañan puedan descansar, porque cuando la paz de Dios habita el corazón, ninguna enfermedad puede robar la dignidad, la esperanza ni el amor que sostiene la vida. Queridos hermanos y hermanas en la fe, al llegar al final de este camino de oración, el corazón reconoce una verdad que se ha ido revelando paso a paso. Ninguna enfermedad tiene la última palabra. Cuando la vida se confía a Dios, todo lo recorrido, el dolor expresado, la espera sostenida, la paciencia aprendida, el abandono ofrecido, la paz recibida ha sido parte de una obra silenciosa que el Señor ha ido realizando con amor fiel. Nada ha sido inútil, nada ha quedado fuera de su mirada. Este salmo, rezado con fe, no ha sido solo una súplica por la salud del cuerpo,
Ha sido un itinerario interior que ha permitido al alma fortalecerse, reconciliarse y descansar. Dios no siempre ha quitado la cruz de inmediato, pero ha caminado junto al que la lleva, y esa compañía transforma profundamente la manera de vivir la enfermedad. Amados hijos de Dios, la fe madura no se mide por la ausencia de sufrimiento, sino por la confianza que permanece incluso cuando el sufrimiento persiste. El enfermo que ha recorrido este camino aprende que su vida sigue teniendo un valor inmenso. Incluso cuando el cuerpo se debilita, aprende que su oración, aún silenciosa, sostiene a otros. Aprende que su esperanza, aunque frágil, es luz para quienes lo rodean. La sanación que Dios ofrece no siempre coincide con nuestras expectativas, pero siempre alcanza el centro de la persona. A veces sana el cuerpo, otras veces sana el miedo, la culpa, la soledad. En todos los casos, su gracia no deja al corazón igual. El Salmo ha sido instrumento de esta gracia, porque ha abierto un espacio donde Dios ha podido actuar. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que sana de múltiples maneras. Dios no se limita a un solo camino. Su misericordia es creativa y fiel. Queridos hermanos y hermanas, al concluir esta oración, no pensemos que todo termina aquí. La oración no es un acto aislado, es una actitud que puede acompañar cada día. El Salmo puede volver a ser rezado en la noche, en el cansancio, en la espera. Cada repetición no es un retroceso, sino una profundización. Dios no se cansa de escuchar. Para quienes siguen enfermos, esta oración es una promesa de compañía. Para quienes han sido sanados, es una invitación a la gratitud y al testimonio. Para quienes acompañan a los enfermos, es una fuente de fortaleza y de consuelo. Nadie queda fuera de esta gracia. Amados hijos de Dios, la enfermedad nos recuerda que la vida es frágil, pero también que está sostenida. Nos enseña a valorar lo esencial. La enfermedad no destruye, transforma. No ignores esta oración cuando el camino se vuelva difícil. No la ignores cuando el cansancio regrese. En Allah, Dios sigue saliendo al encuentro, una y otra vez, con la misma fidelidad. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino que permanece más allá de los resultados visibles. Dios no abandona su obra. Queridos hermanos y hermanas en la fe, antes de despedirnos, unamos nuestra voz en una oración final, confiando todo lo vivido y todo lo que aún pesa en el corazón. Señor Dios de misericordia y de vida, te damos gracias por tu presencia fiel en medio de la enfermedad. Te confiamos a todos los enfermos, a quienes sufren en el cuerpo y en el espíritu, y a quienes los acompañan con amor y cansancio. Extiende tu mano sanadora sobre quienes necesitan alivio. Derrama tu paz sobre quienes viven en la incertidumbre y fortalece la esperanza de quienes esperan sin desfallecer. Haz de nuestro dolor ofrecido una fuente de gracia, de nuestra fragilidad un lugar de encuentro contigo, y de nuestra oración un refugio donde el corazón pueda descansar. Que tu Espíritu nos sostenga cada día, que nunca nos falte la confianza en tu amor, y que, en toda circunstancia, sepamos decir: en ti esperamos. Señor, que el Señor nos bendiga, nos guarde en su paz y nos conceda su consuelo hoy y siempre. Amén.